Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este domingo donde nos reunimos en la distancia para celebrar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Damos las gracias a todos los que se han unido en esta mañana con nosotros y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes el que podamos compartir la palabra del Señor aún virtualmente en la distancia. Quiero dejarles saber que si por alguna casualidad tuviésemos dificultades con la transmisión, vamos a seguir grabando el mensaje de la mañana y lo pueden entonces ver más tarde. Acá en Columbus está lloviendo bastante fuerte y si por alguna razón perdiésemos contacto con la electricidad y se apagase todo aquí en el edificio, sabe que tendremos que regrabar este mensaje y lo pasaremos tan pronto la electricidad retorne. Pero en estos momentos todo está muy bien. Estamos confiados, tranquilos y esperamos en el Señor que podamos terminar con nuestra sesión sin ninguna clase de inconvenientes. Así que en esta mañana comenzamos como comenzamos nuestros domingos, leyendo nuestra lectura dominical que se encuentra hoy en el Salmo 16. Así que acompáñenme leyendo el Salmo 16 en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos concedes y pedimos que sea de bendición para cada uno de nosotros el estar conectados virtualmente en esta mañana. Bendice nuestro tiempo de confraternización y que, Señor, cada uno de nuestros hermanos puedan, Señor, ser edificados en este día. En tu nombre pedimos. Amén. El Salmo 16 lee de la siguiente manera: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Nuestra oración dominical lee de la siguiente manera: Dios todopoderoso y eterno, que en el misterio pascual estableciste el nuevo pacto de reconciliación, concede que todos los que han renacido en la comunión del cuerpo de Cristo puedan mostrar en sus vidas lo que profesan por su fe, por medio de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga una vez más en esta mañana. Queremos darle un par de anuncios rapidito. Primero, queremos decirle que seguiremos nuestros servicios virtuales y también los estudios bíblicos virtuales en las próximas quizás 2 semanas. Como ya ustedes han leído en las noticias, el presidente ha decidido o ha recomendado que los diferentes estados puedan comenzar a relajar un poco las restricciones. Todavía nosotros queremos ser conscientes de aquellas personas que estén en más alto riesgo, especialmente si tienen condiciones preexistentes, para que todavía se protejan. Pero aparentemente en las próximas quizás 2 semanas todavía estaremos
en servicios virtuales. Así que manténganse en sintonía con nosotros y también con las noticias para ver cómo y cuándo podemos retornar de nuevo como iglesia aquí en nuestro edificio. El otro anuncio que quiero mencionar es que el próximo domingo, en el nombre del Señor, vamos a hacer un servicio de Santa Cena afuera en el estacionamiento, manteniendo nuestra distancia social. Los vehículos los estacionaremos en la parte de afuera y presentaremos nuestra cena con cada uno de ustedes, como digamos, cena servicarro, si podemos decirlo de esa manera, o drive-in Santa Cena. Vamos a tener un plan para acomodar a los vehículos y para participar en la cena, cosa de que todos aquellos que puedan venir y participar con nosotros puedan hacerlo. Para protección de todas las personas, hemos obtenido tanto la copa como el pan en esos que vienen integrados, donde nadie tiene que tocar ni el jugo ni el pan, sino que la persona misma lo participa libremente ellos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tener 2 momentos de cena, uno a las 5 de la tarde y uno a las 6. Cualquier persona, ya sea de embajadores o ambassadors, puede venir a cualquiera de los 2 momentos de Santa Cena el próximo domingo. Y en el nombre del Señor tendremos algunos ujieres que nos ayuden a estacionar los vehículos con un espacio de estacionamiento entre cada vehículo. Así que les pedimos que si van a considerar venir, pues tenemos un grupo que llegará o que participará con nosotros a las 5 de la tarde y otro que participará con nosotros a las 6. Así que oramos para que el Señor bendiga ese momento. Si hubiese inclemencia del tiempo, como lo existe hoy, con mucha lluvia, entonces tenemos un plan secundario para hacerlo dentro del edificio, también manteniendo las reglas de distanciamiento social con cada una de las personas. Así que oren, manténganse en contacto y ya en la semana, después que yo me reúna con el director de los diáconos, nuestro hermano Greg Wilder, tendremos ya la información detallada del proceso y se la haremos llegar a saber a través tanto de Facebook como a través de nuestra página del internet. Así que les damos la bienvenida a todos una vez más y queremos dejarles saber que este mes vamos a participar de la Cena del Señor de esta manera, respetando las reglamentaciones que el gobierno ha puesto por frente, pero también reconociendo que como iglesia necesitamos mantener ese momento de comunión los unos con los otros. Amén. Así que en esta mañana pues vamos a tomar un momento, como decimos, de oración personal. Ustedes allá en sus hogares oren cualquier necesidad que tengan, cualquier preocupación, vamos a presentársela delante del Señor. Y también cuando ustedes hayan orado, digamos, después de 1 minuto, yo entonces concluiré con una oración corta para presentar una porción de la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Gracias a Dios por que nos permite esta bendición en este día. Así que allá en sus hogares, acompáñenme en oración. Señor, te damos gracias por la bendición que nos concedes de estar una vez más en confraternización los unos con los otros, en comunión los unos con los otros. Y Señor, sabiendo que tenemos restricciones y algunas dificultades para conectarnos físicamente, de todas formas te damos gracias por la gran bendición que nos concede de tener este medio donde la iglesia todavía puede unirse en oración, en adoración y en el compartir de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta mañana bendigas a cada uno de nuestros hermanos, que protejas a cada uno de los miembros de Embajadores de Cristo, a cada uno de los amigos
que nos escuchan a través de Facebook o a través de nuestra página de internet. Y que, Señor, cada uno de nosotros estemos seguros en nuestros hogares. Manténnos en salud. Protégenos, Señor, de cualquier acechanza que pueda aterrorizarnos. Ahora en esta mañana te damos gracias porque tú, Señor, nos has bendecido, nos has dado la oportunidad de congregarnos aún en la distancia para, Señor, reconocer que solo tú eres Dios y fuera de ti no hay más. Bendice a nuestros hermanos y amigos y, Señor, bendícenos a nosotros en el compartir de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Quiero decirles que hoy vamos a continuar con la serie del perdón que habíamos comenzado en el mes de marzo. La interrumpimos por un mes pensando en los días de la Semana Santa y otros eventos que ocurrieron. Y entonces ahora volvemos de nuevo a esa serie de el misterio del perdón. Cuando comenzamos la serie leímos el pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 38 al 42, y vamos a referirnos a ese pasaje una vez más, porque ese es el pasaje fundamental o en el que estamos haciendo el fundamento para nuestra presentación. Mateo, capítulo 5, 38 al 42. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Y pedimos que nos guíes, que nos instruyas, Señor, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Que tu palabra, Señor, ilumine qué clase de actitud debemos de tener nosotros en relación con aquellos que quizás nos ofendan o nos hagan daño, o quizás aquellos que traten de tomar ventaja de nosotros. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos ver con claridad cuál es tu propósito para nuestras vidas y que nosotros podamos, Señor, ser imitadores de Cristo en nuestro diario vivir. Gracias te damos por esta bendición en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Se cuenta una historia que unos misioneros llegaron a el estado de Alberta, Canadá, y allá fueron opuestos por un jefe indio de una tribu que se llamaba Cree Indians, que se llamaba Masquepetún, nombre un poquito raro, pero me entienden. Y dice que a pesar de su oposición al evangelio, eventualmente este jefe indio acepta a Cristo y es transformado en su vida. Pero algo ocurrió bien interesante y es que poco después de eso, un miembro de otra tribu que se llamaba Blackfoot asesinó al padre de este jefe indio que recibe el evangelio. Después que habían hecho los actos de sepelio, en cómo ellos tenían su costumbre, este jefe indio, Masquepetún, fue a encontrar o a buscar al hombre que había asesinado a su padre para confrontarlo. Y pidió que el hombre viniera y se enfrentara con él. Cuando se encuentra con el hombre que asesinó a su padre, el jefe indio le dice, tú mataste a mi padre y ahora tú vas a ser mi padre. Y como mi padre vas a poder cabalgar en el mejor caballo y vas a poder utilizar las mejores ropas y vestimentas. El hombre que había asesinado el padre del jefe indio se llenó de remordimiento y de tristeza y dice que le dijo al jefe indio, hijo mío,
tú ahora me has matado a mí. Por lo que quiso decir claramente que el odio que él tenía en su propio corazón había sido completamente borrado por el perdón de aquel jefe indio que había perdido a su padre. El perdón es un misterio. El perdón es diferente a cualquier otra acción que nosotros tomamos. Yo lo llamo un misterio porque no hay ninguna otra acción que nosotros tomamos que sea semejante al perdón. La razón que es diferente es que, por ejemplo, aunque la gracia es algo espectacular y grande de parte de Dios, nosotros podemos realmente demostrar gracia a extraños, personas que no nos han ofendido, como a veces le abrimos la puerta a un extraño en la oficina de correos, o a veces alguien se detiene y ayuda a un extraño a cambiar su llanta en el vehículo. En otras palabras, nosotros podemos tener de alguna forma gracia aún con personas que no conocemos. Pero el perdón requiere que haya una ofensa. El perdón requiere que alguien me haya dañado a mí y que entonces yo tome la acción de no buscar venganza en contra de esa persona o no trate de hacerle daño a esa persona. El Señor dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, la ley de Moisés permitía en cierto sentido la venganza. Pero el Señor dice, en el reino mío, en el reino de Cristo, no hay venganza. En el reino de Cristo hay perdón. Y ahora nosotros somos confrontados por una realidad espiritual, una realidad divina, porque la gracia la podemos hacer sin ninguna otra motivación, nada más que el hacerle un bien a un extraño que nunca hemos visto. Pero el perdón requiere que alguien nos haya hecho daño. Y normalmente la persona que nos hace daño es alguien a quien nosotros conocemos, no un extraño. Así que el perdón siempre es dado a una persona que ofende. El perdón siempre es dado a una persona que en términos humanos no se lo merece. No se lo merece. Así que la persona que ha recibido herida en un momento dado tiene que llegar al punto transformativo de su vida de que esa persona diga, yo no voy a mantener más mi enojo, no voy a mantener más mi resentimiento. Porque nosotros podemos, y como seres humanos en muchas ocasiones nos mantenemos con resentimiento. En muchas ocasiones nos mantenemos con la ira y vivimos con la ira y con el resentimiento por años. Pero si queremos que la imagen de Dios, el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, tenemos que reconocer que la ira y que el resentimiento son emociones ajenas a la imagen de Dios. Son emociones ajenas al carácter de Dios. Por eso es que el odio, la ira y el resentimiento vienen de la naturaleza pecaminosa y no de parte de Dios. Así que si nosotros vamos a llegar a un momento de poder perdonar a otra persona, en algún momento tenemos que experimentar una transformación espiritual que nos una más al carácter de Dios que a la naturaleza humana. Miren, hermanos, mientras más nosotros guardemos el rencor y el deseo de venganza, mientras más nosotros estemos con esa ira, menos tiempo vamos a tener con los seres queridos. Porque esa ira y ese enojo y ese deseo de venganza se va a manifestar en nuestras relaciones con nuestros seres queridos. Y vamos a robarle a nuestros seres queridos la bendición de nuestra compañía. Y vamos a perder nosotros la bendición de la compañía que ellos nos proveen. Este es un punto donde el cristiano que ha recibido una herida espiritual tiene que tomar una decisión. ¿Voy a vivir yo una vida de ira y de resentimiento o voy a vivir yo una vida de gracia y de amor? Que Dios se manifieste a través de nosotros.
Este es el problema que muchos de nosotros a veces confrontamos, y es que para nosotros poder dejar la ira, el deseo de venganza y el resentimiento, tenemos que aprender a perdonar. Pero no podemos aprender a perdonar hasta que hayamos entendido verdaderamente lo que significa el perdón de Dios por nuestros pecados. Esta semana pasada recordamos la crucifixión de Cristo y el domingo pasado la resurrección de nuestro Señor. Y hermanos, una de las frases que nosotros recordamos de Cristo cuando estaba en la cruz, había sido castigado, había sido torturado, había sido injuriado, había sido abusado, había sido insultado, y ahora clavado en una cruz, una de sus palabras mientras estaba allí, todavía burlándose de él los soldados, todavía quitándole sus ropas, intercambiándolas los unos con los otros por dinero. En aquel momento todavía el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso quiere decir que ya Cristo mismo los había perdonado. Pero oigan, hermanos, que esto es bien importante. Todo perdón procede de Dios, porque toda ofensa que nosotros hacemos los unos en contra de los otros es una ofensa que es hecha en contra de Dios. La ofensa que le hicieron a Cristo dolió, fue ofensiva, fue injuriosa, fue dolorosa, fue penosa, pero Cristo mismo entendía que el insulto y que la herida que él había recibido en esos días, estaba recibiendo ese día, era una herida que había sido específicamente hecha en contra de Dios. Ahora, algunos de ustedes pueden preguntarse: ¿pero qué significa entonces si yo perdono? Eso quiere decir que debo de confiar en la persona. Déjeme decir un secreto. Déjeme decir un secreto. La confianza depende de usted. El perdón depende de mí. Se lo voy a repetir de nuevo. La confianza depende de usted. El perdón depende de mí. En otras palabras, si usted me ha hecho a mí una ofensa, y esa ofensa requiere que yo le perdone, yo puedo perdonarle sin confiar en usted. Y usted me dirá: ¿cómo es posible eso? Bien sencillo, porque el perdón quiere decir que ya yo no tengo resentimiento, ira y deseo de venganza en contra suya. Quiere decir que ya yo no tengo ninguna clase de emoción que me impida a mí mantener alguna clase de relación con usted. Pero la confianza va a requerir que usted haga ciertas acciones, haga ciertas cosas que me digan a mí: tú eres confiable, yo puedo entregarte mi casa o mi carro sabiendo que tú no la vas a vender mientras yo esté fuera. Son dos cosas muy diferentes. Y a veces quizás las confundimos porque no entendemos cuál es el propósito de una y la otra. La confianza es algo que la persona tiene que ganarse. El perdón es algo que uno ofrece, no solamente como un acto de gracia para otra persona, sino también como un acto de limpieza para uno internamente. Por eso es que el perdón es algo muy personal y algo muy íntimo que la persona decide hacer. Por eso es que la confianza se puede ganar, pero el perdón nunca se puede ganar, porque el perdón siempre es un acto de gracia en contra de una persona o a favor de una persona que ni se lo ha ganado ni se lo merece, porque esa persona no puede deshacer el daño que hizo. Si la herida ocurrió 10 años atrás o 5 años atrás, esa herida no se puede reponer. Esa herida está. La cicatriz queda, ya sea física o espiritual. Esa cicatriz es permanente. Y el perdón ocurre cuando yo obvio mi cicatriz, obvio mi dolor, obvio mi herida y comienzo a vivir una vida renovada sin necesidad ni deseo de venganza. Déjenme decirles por qué el perdón es difícil.
El perdón es difícil porque en muchas ocasiones nosotros hacemos la pregunta, pero ¿cuántas veces debo yo perdonar a alguien que me ofende? ¿Y qué si la persona está tratando de tomar ventaja de mí? ¿Acaso yo voy a ser, como dice uno, una alfombra de piso donde todo el mundo le pasa por encima? ¿Acaso cómo yo voy a responder a esta situación? Bueno, por suerte o por bendición, el Señor contestó esta pregunta hace 2000 años. La pregunta la contesta de esta manera. Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo yo de perdonar a mi hermano? Obviamente, Pedro está diciendo a mi hermano que me ofende, porque si no me ofende no hay necesidad de perdón. ¿Cuántas veces debo yo de perdonar a mi hermano que me ofende? 7 veces 7. Pedro estaba siendo generoso, porque la ley solamente requería 3 veces. Pedro estaba diciendo, yo lo voy a doblar y lo voy a multiplicar. Y el Señor le dice, o 7 veces. Y el Señor le dice, no 7 veces. El perdón requiere que sea 70 veces 7. 70 veces 7. Algunas personas dicen que sea 70 veces 7 en un día, o que no es en la vida, sino en un día. Déjeme decir, hermanos, si alguien le ofende a usted 490 veces, ya sea en un día o por la vida entera, el perdonar 490 veces va a ser bien difícil. Así que el Señor no dijo, tiene que ser en un día, o en una semana, en un mes, o en un año, en la vida entera. Él sencillamente dijo 70 veces 7. En otras palabras, prácticamente diciendo, nosotros nunca podemos dejar de perdonar a los demás. Pero es difícil cuando todavía estamos aguantando el dolor, el resentimiento, la ira y el enojo y el deseo de venganza. En algún momento debe de ocurrir una transformación espiritual. Una transformación espiritual para que nosotros podamos vivir diferente y aprendamos a perdonar. Por eso el Señor dice, si alguien te lleva a corte y quiere quitarte tu túnica, déjale también la capa. Si alguien te dice, ve conmigo una milla, ve con él 2. Y eso no es una vez. Eso puede ser 2 veces o 10 veces o 100 veces. Si alguien te pide, dale. No le niegues. Y el Señor no está diciendo sean alfombras de piso para que le pasen por encima. El Señor está diciendo analicen la situación y aprendan a perdonar las ofensas de los demás. Así que yo quiero compartir con ustedes hoy un par de principios. Un par de principios que yo creo que son importantes para nuestra conversación acerca del perdón. Ya hemos hablado de otros principios anteriormente e hicimos una definición de perdón y yo quiero leerla de nuevo rapidito porque es importante. Y es que el perdón significa el dejar de sentir resentimiento por las ofensas que otros nos han hecho. Y en muchas ocasiones el perdón puede requerir una restauración a una relación de intimidad. Otra definición que se da del perdón es que el perdón es el restaurar una relación rota, rehacerla, que no haya una barrera, no necesariamente de confianza, pero por lo menos no hay una barrera. Antes quizás usted me había ofendido a mí y yo cuando lo veía venir en el camino me iba por otro lado. Pero cuando lo perdono, cuando lo veo venir, lo saludo y compartimos un momento, la relación se ha restablecido, ya no hay ese distanciamiento que teníamos anteriormente. Una de las cosas que mencionamos al principio cuando comenzamos esta serie es que el perdón está basado en el amor de Dios inmovible. También mencionamos que Dios perdona porque Él rehúsa existir en enojo y en ira. Nosotros debemos entender también eso, que debemos dejar de existir en enojo y en ira. No nos conviene, no es saludable vivir en ira. Y comparado con la compasión de Dios, nuestros pecados son desechables. Comparados con la compasión de Dios, nuestros pecados son desechables. Y comparados con el amor de Dios para con nosotros, las ofensas de los demás son desechables. Y Dios perdona, o Dios nos perdona, porque Él tiene que mantenerse íntegro en su carácter. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y si queremos mantenernos íntegros en el carácter de Dios, entonces tenemos que también aprender
a perdonar. Fíjense lo que dice un famoso psiquiatra llamado Carl Menninger. Mr. Menninger dice que si él pudiese convencer a sus pacientes de que sus pecados habían sido perdonados, el 75% de sus pacientes con depresión podían salir del hospital ese mismo día. Oigan bien, si él pudiera convencer a sus pacientes pasando por depresión, pasando por diferentes problemas mentales, dice, si yo pudiera convencerlos de que sus pecados han sido perdonados, el 75% de ellos se irían del hospital sanos ese mismo día. Porque, hermanos, el perdón es una acción de Dios. Y cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, comenzamos a vivir diferente. Comenzamos a experimentar nuestra propia vida diferente. Ya no andamos como andábamos antes. Porque Dios es el que perdona. Y entonces Dios quiere perdonarnos a nosotros para sanarnos, pero quiere que nosotros perdonemos a los demás, porque en ese proceso sanamos nosotros y sanamos al prójimo. Así que uno de los aspectos que a veces del perdón a mí me gusta mencionar es el aspecto de que decimos perdonarnos a nosotros mismos. Cuando yo digo esa frase, la estoy diciendo no porque nosotros tenemos que ofrecernos perdón a nosotros mismos, sino que el perdonarnos a nosotros mismos significa que nosotros aceptamos el perdón de Dios. En el momento que aceptamos que Dios nos ha perdonado, en ese momento nosotros no continuamos sintiendo la necesidad de maltratarnos a nosotros mismos por los errores del pasado. Todo el mundo ha cometido errores. Todo el mundo ha dicho cosas que no debe haber dicho. Todo el mundo ha ofendido en una ocasión u otra. Y si, hermanos, nosotros vivimos el resto de nuestras vidas golpeándonos a nosotros mismos porque sentimos que Dios no nos acepta o sentimos que Dios nos rechaza, hermanos, nunca vamos a tener paz. Pero si aceptamos de una forma que Dios nos perdonó y que ese perdón nos hace aceptos en su presencia, comenzamos a vivir diferente. Comenzamos a sanar de un sinnúmero de problemas en nuestras vidas. Hay una historia que se menciona, que es bien interesante. El señor Ron Lee Davis, en su libro que se titula A Forgiving Heart in an Unforgiving World, o un corazón perdonador, un Dios perdonador en un mundo sin perdón. Él dice una historia que él dice que fue una historia real de un sacerdote en las Filipinas. Y este sacerdote era un hombre que amaba al Señor, pero dice que tenía una carga por un pecado secreto que había cometido muchos años antes de ser sacerdote. Y él se había arrepentido, pero todavía no sentía paz en su corazón. No sentía ese sentido de que Dios lo había perdonado y cargaba esa carga. Y en su iglesia había una mujer que también amaba al Señor y ella reclamaba que tenía visiones constantes o regularmente en las que ella hablaba con el Señor y él hablaba con ella. En una ocasión, el sacerdote, que estaba un poquito dudoso acerca de la situación con la señora, le dice a la señora: la próxima vez que hables con Cristo, yo quiero que le preguntes si Él me perdonó el pecado que yo cometí cuando todavía estaba en el seminario. La mujer dice que ella estuvo de acuerdo. Y varios días después se encuentra el sacerdote con la mujer y le pregunta: bueno, ¿hablaste con el Señor en tu sueño? Y ella le dice: sí, hablé. Y él le dice: ¿y le preguntaste acerca del pecado que yo cometí en el seminario? Y ella dice: sí, le dije. Y él dice: bueno, ¿y qué dijo él? Y ella dice que el Señor respondió: yo no me acuerdo. Cuando Dios perdona nuestros pecados, Él los envía a lo profundo de la mar. Los envía a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Amén. Quiero dejarle un par de
secretos en el día de hoy. El primero es que el perdón excluye venganza. El perdón excluye el que nosotros tomemos una acción en contra de la otra persona. Mira lo que dice acá el Señor hablando. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Y entonces el verso 39 comienza con la palabra pero. La palabra pero va a corregir lo que ocurrió en el verso 38. Y él dice, pero yo os digo, no resistáis al malo. Fíjense que el Señor no habló de venganza, sino que habló de resistencia. Dice, no resistáis al malo. No resistáis al malo. En otras palabras, el Señor está hablándole a la iglesia, está hablándole a nosotros, está hablando a sus discípulos, y cuando Él le habla a sus discípulos, Él no dice, no busquen venganza. Si Él dice más o menos estas palabras, no permitan que el malo, en este caso no la persona que lo ofendió, sino que el diablo, no permita que el diablo haga hueco en su corazón. No deje que él haga hueco en su corazón. No entretengan la idea, la noción de que es nuestra opción el buscar venganza. No resistáis al malo. El Señor no quiere que nosotros nos enredemos en ese proceso de separarnos de Dios. Pero yo pienso que cuando el Señor estaba hablando, Él estaba reflexionando sobre el Antiguo Testamento, que hablaba acerca de la ley del lex talión, como dicen. La ley del ojo por ojo y diente por diente. Y en el versículo 24, 23 y 24 del libro de Éxodo encontramos estas palabras. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa es la ley de los hombres. Esa es la ley del ser humano. La ley requiere que la persona que comete la ofensa sufra una ofensa similar a la ofensa que cometió. Esa es la justicia de los hombres. La justicia de los hombres se refleja en la naturaleza pecaminosa del hombre. Por eso es que la ley no podía llevarnos a Cristo. La ley no podía transformarnos. La ley no podía cambiar nuestros corazones, porque la ley se limitaba a legislar basándose en la naturaleza pecaminosa y en los deseos pecaminosos de los hombres. Por eso es que el Señor cuando usa la palabra, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, dice, pero yo os digo. En otras palabras, yo voy a cambiar la ecuación. Yo voy a cambiar el proceso. Así no es como Dios quiere que nosotros funcionemos. El libro de Deuteronomio dice algo similar, dice, no le compadecerás. Fíjense, no le compadecerás al que cometa la falta, no le tendrás compasión. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En el libro de Deuteronomio se añade que no tendrás compasión. Pero la vida cristiana es una vida de compasión, es una vida de gracia, es una vida de perdón. La vida cristiana es diferente a la vida del mundo. Nosotros hemos instruido por el Espíritu de Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, tenemos la imagen de Dios en nuestras vidas y no podemos funcionar de acuerdo al mundo. Los instintos de la naturaleza humana, los instintos de la naturaleza pecaminosa es que si alguien me la hace, me la paga. Si alguien me la hace, me la paga. Es bien difícil para nosotros el perdonar o el ignorar el dolor que sentimos, porque ese dolor está dentro de nosotros, está con nosotros. No lo podemos dejar ir. No lo podemos ignorar porque el dolor existe en nosotros. Pero en algún momento, si aprendemos a recibir el perdón del Señor y comparamos el perdón de Cristo con nuestros pecados y lo que sufrió en la cruz, entonces podemos decir, tenemos perspectiva para poder dejar ir la ofensa del prójimo. Nuestras mentes carnales están diseñadas, dirigidas hacia soluciones
legalistas de conflictos. Así es como está la mente dirigida. Ustedes se acuerdan la historia cuando una madre, dos madres deciden compartir a sus hijos. O tienen hijos y una de ellas dice que su hijo muere. Y entonces comienzan a debatir de quién era el hijo vivo. Y van donde Salomón, para que Salomón tome una decisión con respecto a la situación. Y como las mujeres, las dos reclamaban que el hijo vivo era de ellas, Salomón dice: lo que vamos a hacer es que vamos a partir el niño por la mitad y le vamos a dar la mitad a cada una. Nosotros que leemos la historia decimos, eso no es una solución. Pero Salomón estaba buscando algo más importante. Salomón estaba buscando cuál de esas dos mujeres iba a tener compasión por su hijo. La que no era madre dice, vamos a hacerlo, lo partimos por la mitad. Ella no tiene ninguna compasión por ese hijo porque ese hijo no es de ella. Pero la madre verdadera dice, no, dale el hijo completo porque yo prefiero perderlo a que viva antes de partirlo. Y Salomón sabiamente dice, entregar el hijo a la madre que tuvo compasión porque ella es la madre real. Ese es el perdón. El perdón requiere compasión por las demás personas. Pero la ley dice, no tengas compasión. La ley dice, no lo compadecerás, sino que vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. El perdón requiere que tengamos compasión por la otra persona, aunque nos haya ofendido. No podemos buscar venganza. No podemos buscar venganza. Déjeme decir el segundo perspectiva que quiero darle hoy, brevemente. El perdón no es posible sin generosidad. Hermanos, la misma actitud que tiene la persona avara o la persona que ama al dinero, la misma actitud que tiene la persona que ama al dinero es la actitud que le lleva a no perdonar. Si nosotros aprendemos a vencer el Dios del amor al dinero, podemos perdonar a los demás. Fíjense lo que dice. El Señor dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. En otras palabras, no solamente tú no vas a querer estar en pleito con la persona, sino que vas a ser generoso y le vas a dar más de lo que pide. Vas a ser generoso y le vas a dar más de lo que pide. Porque nosotros, en nuestros corazones, la generosidad es la expresión física de que tenemos compasión suficiente para perdonar a los que nos ofenden. Así que fíjense cómo el Señor entreteje. El Señor entreteje tanto el perdón como la generosidad. Si al que quisiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y nosotros preguntamos a veces, ¿qué quiere decir eso? Si alguien me pone una demanda en contra de mi casa o en contra de mi carro, que le deje también la casa. Yo no creo que el Señor estaba hablando de eso. Él está hablando de ser generosos en el perdón, de aprender a no mantener rencor en contra de las personas que nos ofenden. Y eso es bien importante distinguirlo. Finalmente quiero decirles que el perdón requiere paciencia. El perdón requiere paciencia. Tenemos que aprender a tolerar la ofensa de la otra persona, no perseguirlo, sino que requiere paciencia. Mira lo que dice el Señor acá. Mira lo que dice el Señor. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Quién de nosotros quiere llevar la carga de otro por 1 milla? ¿Quién de nosotros quiere llevar la carga de otro voluntariamente? El Señor acá ni siquiera dice que es voluntario. Dice, si alguien te obliga a llevar la carga por 1 milla. Si alguien te manipula, te controla a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. En otras palabras, presenta generosidad, presenta perdón, no tengas resentimiento, no tengas rencor. Claro, el Señor estaba utilizando el ejemplo de la ley romana que aplicaba en Judea en su tiempo. Un soldado romano podía obligar a cualquier civil que él viera a que cargara su carga por 1 milla. El Señor consideraba que los judíos entendían que los romanos eran sus enemigos. Y el Señor entiende que como enemigos
nuestra inclinación natural no es la de cargar, ni aún obligados. Pero el soldado podía pedirle a la persona que cargara su carga por hasta 1 milla. Y el Señor le dice a sus seguidores, si un soldado romano te obliga a cargar su carga por 1 milla, ve con él 2, extiéndele gracia, extiéndele perdón, extiéndele generosidad. Enséñales o muéstrales un espíritu generoso, un espíritu de gracia. Porque nosotros los cristianos somos llamados a ir más allá de lo que se nos requiere. Hermano, yo le voy a decir, todo esto yo no lo estoy diciendo porque esto es fácil. Yo no estoy diciendo esto porque esto nosotros es fácil y nosotros agarramos la situación y rápido la resolvemos y podemos perdonar y podemos seguir nuestras vidas sin dolores y sin penas y sin sufrimientos. No es fácil. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Esto es sencillo. Porque las palabras del Señor son claras, pero no es fácil llevarlo a cabo. Para nosotros poder entrar en un proceso donde tengamos una actitud de perdón en nuestros corazones, tiene que ocurrir una transformación de espíritu, donde nosotros comparemos las ofensas de los demás con mi ofensa en contra del Señor. Que podamos comparar el perdón de Dios por mis ofensas con el perdón que yo tengo que ofrecerle a mi hermano. Y de la única forma que yo puedo comparar la ofensa de mi hermano hacia mí con la ofensa mía hacia el Señor es mirando a la cruz de Cristo. Es ahí donde nosotros podemos comenzar a ver una realidad de lo que significa el perdón de Dios para conmigo, cosa de que yo pueda extender mi perdón para con otras personas. Amados hermanos, hasta que esa transformación no ocurra, no podemos realmente entender lo que significa el perdón y no podemos realmente perdonar honestamente a los que nos ofenden. Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta mañana pedimos que el Señor les continúe bendiciendo. Pedimos que el Señor les extienda su gracia a cada uno de ustedes y que aprendamos a perdonar a los que nos ofenden. Cerramos con una oración corta. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por este momento en el que tu palabra, Señor, nos habla, nos reta. No porque sea fácil, no porque tengamos una solución a la mano, pero nos reta a considerar el mensaje de la cruz en nuestra vida de perdonar a los demás. Gracias te damos por Jesús que nos amó. En su nombre pedimos. Amén. Que la gracia de Dios y que el amor de Jesucristo, que murió por nuestros pecados, les acompañe. Y que la comunión del Espíritu Santo les dé sabiduría todos los días de su vida para vivir vidas que sean agradables a Dios y satisfactorias para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén.